Bien, ya estamos aquí en vivo. Vamos a ver si estamos ya en la noche. Es joven, nada menos que con uno de los invitados cotidianos. No se puede decir cotidiano porque cotidiano es de todos los días, ¿verdad? Frecuente, Frecuentes, frecuente. Cotidiano, quotidianum es todo el día, ¿no? cotidiano, todo el día, Quotidianum pero en latín. somos frecuentes. 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 ¿Cómo ha estado Raúl Vázquez Espinosa, filósofo, teólogo, estudioso, que le acabo de dar un libro No, que no sé si maravilloso le va a libro, servir ese claro que libro? sí. Este, se lo debía desde hace mucho, ya que aquí estaba y se nos quedaba, hombre. Sí. Pero No recordaba yo está recordarle. muy, muy, muy bien hecho. Ahí le Sí, había puesto sí, su sí, sí, nombre. es lo que estoy viendo y aquí está el nombre. Está muy bien hecho. Es una edición de la UNAM. Sí, además muy bella, es lo que estoy viendo y Sí, bueno, tiene grandes nombres acá. sí, ¿cuál es el de este? ¿Cuál es el de le brincan ahí? No todos, ¿no? Vicente Quirarte, Ascensión Hernández, eh, Margot Glantz, ¿no? Imagínate, Miguel de León Margot Glantz Portillo. Margot Glantz tiene ahí una intervención muy interesante, ¿eh? Ella fue la que bautizó a la literatura de la onda, Ajá, exactamente. entre Sí, sus sí, sí, cosas, sí. ¿verdad? No, no, no. Bautizó a la literatura de la onda. Y Eh, un título de ahí, palabras, imágenes y símbolos, ¿no? No, muy sí, bien. está muy bien. Le va a gustar mucho. Yo lo disfruté mucho. Me llevó muchos años leerlo, quizá unos tres. Pero son puros artículos muy, muy disfrutables. Sí, 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 es lo que estoy viendo. Estoy seguro que Me va a usted servir mucho para a, dar clases también. a la vez, sí, a mí para eso me sirvió hace muchos años, para dar clases. Sí, definitivamente estoy viendo. ¿Qué? Ahí No, se qué gran extraen cosas, regalo. ¿eh? Sí, Se sí, extraen sí. cosas muy, muy, muy valiosas en lo intelectual, en lo histórico. Manuel de Jesús Toledo, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues ya tiene usted un libro de apoyo No, para no, mí, no, claro. ¿eh? Perfecto. No, De no, no. apoyo para mí. Muchísimas gracias. Aunque está pesadito, no le hace. No es de apoyo de De apoyo para apoyar el codo. el codo. Bueno, Claro, ¿qué claro. novedades ahora? No, pues aquí estamos viendo todo vamos a decir, la vorágine de los días, ¿no? Están En filosofía. en En filosofía. filosofía, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Hay Bueno, usted se mete en una, cada pleito, sí, en yo cada sé, discusión. yo me meto en toda discusión. Acabo de meterme en una discusión ahora donde estuvo su señora madre, Ah, hoy en la Unicash Mayor, sí, 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 que ella qué es bueno, una sí. excelente alumna ahí, y creo que usted puede arrojarnos luz sobre esto. Los historiadores, bueno, historiador, No, pero pero hay una filosofía de la sí, de la historia. historia he dado clases de filosofía de la historia ya por Claro. casi 8 años. ¿Eh? Entonces, les decía yo que cómo hacemos la distinción respecto a la historia objetiva, clara, que es una aspiración difícilmente cumplible, Sí, claro, de acuerdo. ¿verdad? Pero los positivistas la buscaban a como fuera, a como diera lugar en el siglo XIX. Y la distinción, y entre la historia, pues como lo que nos cuenta, les decía yo, Margarita Ursenar Ah, en Memorias de Adriano, claro, ¿no? que está bellísimo el Claro, libro, claro, claro, claro. disfrutable el libro. Stefan Zweig, Ujú. cuando nos platica cómo le fue a María Estuardo y todo eso, Sí, 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 que sí, nos sí. ambienta, nos pone en medio de una atmósfera determinada por él, o lo que hace, o los detalles que da Fernando del Paso en Noticias del Imperio, Exacto, exacto. ¿verdad? Entonces, yo creo que cuánto hay de imaginación, cuánto hay de historia, o qué debemos creer, o qué debemos entender que es una aportación del escritor, cómo hacer esa distinción y qué tanto se valida, qué tanto lo validan digamos, eruditos del positivismo. Claro, claro. Bueno, nos está. Ahí es.
ponernos en un dilema. Bueno, se hizo un Bueno, dilema, tal vez. quedamos en repetir Qué 2 horas bueno, más la próxima qué semana. bueno, qué bueno. No, es que en precisamente Chiapas, recuerdo aquella anécdota de Efraín Bartolomé, perdón, de Efraín Heraclio Cepeda. Heraclio Cepeda, eh, eh, ¿qué decía Heraclio Cepeda? Levantas una piedra y hay un poeta, ¿no? Sí. Eso. Tal vez sí, digamos, segunda mitad del siglo XX, algo pasó en Chiapas, pues los poetas empezaron, ¿no? Sabines, Rosario Castellanos, Cancino Casaonda, Roblesazo, bueno, y una infinidad de nombres que se me escapan, ¿no? Y 80, 90, lo mismo, ¿no? O sea, muchísimos poetas, pero Chiapas históricamente ha sido una región de historiadores. O sea, es decir, desde antes, digamos, ¿no? La cultura maya se caracterizó por estas grandes cuentas, por contar historias, o sea, sus muros son historia precisamente, de sus batallas, de sus encuentros, y cuando llegan los frailes, vienen con esta misma vocación de historiar su paso por esta tierra precisamente, y aquí tenemos a los grandes historiadores, ¿no? El que fijó en texto el Popol Vuh, por ejemplo, ¿no? Fray Francisco Javier, tenemos a Antonio de Remesal, a Tomás de la Torre, son esos frailes misioneros, ¿no? Que contaron la historia de Chiapas, y después vendrían una infinidad de nombres, ¿no? Hasta llegar al siglo XX, pero a todos los miro, bueno, pienso en Prudencio Moscoso, en Manuel Betrens, ¿no? Todos estos grandes nombres, pero todos están, vamos a decir, en el medio, entre estos historiadores positivistas, ¿no? De que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Porque hay algo muy interesante. Yo defino al historiador como con una categoría que creó Paul Ricoeur, un filósofo francés, que los llama mediadores imperfectos. O sea, no hay una Como un mediación, demiurgo. exactamente, no hay una mediación perfecta. ¿Qué sería lo objetivo? Vamos a decir, la pretensión de objetividad de la historia, los documentos, ¿no? Es decir, esta idea de que en los archivos, en los documentos, vas a encontrar esa fiabilidad, ¿no? Eh, si el ser humano fuera pura objetividad, pues podríamos decir que sí, ¿no? Pero solo recordemos todos esos equívocos que de dónde venía, por ejemplo, el propio historiador Daniel Cosío Villegas, que si era de la Ciudad de México, que si era de Colima, que si era de Guadalajara, y él no lo desmentía, ¿no? Entonces, esos juegos de la historia que incluso pueden estar fijados en un documento, pues muchas veces son mentira. Es decir, recuerdo lo que nos comentaba, no quiero faltar el nombre, pero es el biógrafo de Juan Rulfo. Hace muchos años nos comentaba cómo en algunos libros aparece una fecha de nacimiento de Juan Rulfo y en otras otra, ¿no? Y entonces unos dan por sentada una y otros dan por sentada otra, entonces ahí hay un grado incluso de fe, o sea, es decir, creen en esa fecha, ¿no? Entonces, creo que no hay una objetividad absoluta en la historia, y esto nos permite llegar a la otra, digamos, a la otra orilla, que serían estos grandes historiadores literarios, como Margarit Yourcenar, por ejemplo, Stefan Zweig, ¿no? Stefan Zweig. O sea, bueno, Del Paso, ¿no? Es del uno Paso, de los Fernando del Paso. grandes narradores que entrecruzan la historia con esta, con este tejido literario, ¿no? De- Afortunadamente los seres humanos tenemos la literatura, y más allá del dato duro, de una estadística, de un documento, estos historiadores nos permiten acercarnos. Hay pasajes hermosísimos de Margarit Yourcenar, precisamente al final de Memorias de Adriano, donde están las notas que hizo para escribir Memorias de Adriano, y ella dice en un fragmento, se trata
meter la mano en la miel que está tomando Adriano, se trata de mancharse los pies con el barro de Roma, se trata de oler las calles de Y lo Roma. logra, O sea, es precisamente y lo eso. logra. Exacto. Yo me sentí en el jardín. Exacto. Lo que la historia no nos puede dar, ¿no? Lo que la historia no nos puede dar, nos lo da este otro camino que es la literatura. A ver, vamos a hacer una pausa porque ya se nos llenó aquí de gente. Marielen Orozco, prima, ¿cómo estás? Creo que nos estás viendo de Estados Unidos. Señora Berta Pinto Yanini nos manda saludos. ¿Cómo está, doña Berta? Una mujer muy inteligente y siempre muy interesada en este programa. Maestro José Noé Aragón, ¿cómo está usted? Saludos. Fernando Rosete Nájera, Anaí León, Valentín Ramos. Gracias por estar escuchándonos aquí con el doctor Raúl Vázquez Espinosa. Bueno, entonces, qué bueno que existe este otro cristal de colores a Exacto. través del cual vemos, en vez de ver una historia en blanco y negro, la estamos viendo colorida. Exacto, porque desgraciadamente la historia pues cobra esta búsqueda positiva precisamente en este siglo XIX, XX, en este cruce, buscando su método, buscando la manera de ser lo más objetiva posible, ¿no? Entonces, eh, o sea, quiero decir, no renegaría yo de todos esos intentos, tal vez épicos, de crear una ciencia de la historia, ¿no? Los seres humanos nos enfrascamos en aventuras Claro. quijotescas, hasta ahí hay literatura, ¿no? En el hecho de pretender la objetividad. Sin embargo, la historia nos permite precisamente enfrentarnos a una serie de situaciones, a callejones sin salida, a búsquedas que nunca, recuerdo aquí en Chiapas, ¿no? Por muchos años se pretendía que Cervantes estuvo en el Soconusco, ¿no? Quiso, pero no lo logró. Exactamente, no lo logró, pero mucha gente afirmaba que había estado acá, ¿no? Entonces, esta parte que ya llega a la historia y que de pronto rebasa la historia y llega al mito, llega a la literatura, creo que también es lo que nos ofrece la historia. La propia historia objetiva, quiero decir, con todos sus documentos, con todos sus archivos, que también tiene su parte de emocionante, ¿no? Es decir, entrar a un archivo. Yo recuerdo la primera vez que entré al archivo diocesano en San Cristóbal, fue realmente emocionante, ¿no? Entrar y agarrar el diario de un sacerdote que tenía ya casi 350 años de distancia conmigo y encontrar que tenía un soneto escrito, ¿no? Entonces, estos otros elementos también son muy, muy enriquecedores, pero la literatura, la narrativa, estas grandes narrativas, nos ofrecen otros elementos que desgraciadamente la historia a veces no nos ofrece, ¿no? Tal vez sí, hay grandes historiadores. Jan de Vos es uno de esos grandes narradores también, que pues casi casi puedes Y, y estar de- con... y destructor de mitos. Y destructor de mitos, porque me contaba una anécdota que cuando estaba en una reunión hace muchos años, alguien le dijo, no, pues así como los rollos de Jan de Vos, y se para, yo no cuento rollos, yo hago ciencia, yo no cuento rollos, yo escribo ciencia, ¿no? Enojado, pues, ¿no? Entonces, esta actitud también es interesante porque él asume como una ciencia la historia, precisamente. Aunque tal estatuto no le ha sido concedido del Exactamente, todo. exactamente. Pero porque también es un gran narrador. O sea, Jan de Vos es un gran narrador. Cuando uno lee sus libros sobre la selva lacandona, por ejemplo, realmente, como dijo hace un momento, puede sentir estar ahí, estar con los monteros, estar con los chicleros, estar con toda esta, digamos, otra historia de Chiapas que la contó Jan de Vos, pero la contó de una manera narrativa que me parece lo coloca también en este camino, ¿no? De estos literatos. Bien, vamos a ver. Saludos, don Enrique, y a su ilustre invitado. Un Aunque saludo. fuera de contexto, estamos disfrutando de las dos medallas de oro. Ah, mira más. Y una de plata en frontenis
Ah, para Chiapas. qué buena noticia. Buena noticia. En las Olimpiadas Juveniles 2026 realizadas en Irapuato, Guanajuato. Ah, no, qué buena noticia, ¿no? Fuera de contexto, No, pero no, pero hacen no, historia también. eso también hace historia, Exactamente, claro. exactamente. Sandra Patricia Escobar Jiménez, Saludos a la a compañera Hugo Sandra. Alberto Pérez Morales, Giselle Farrera. Gracias a todos ustedes que se reúnen aquí a escuchar al doctor eh, Raúl Vázquez Espinosa. Doctor Hernán Becerra Pino, ¿qué Ah, tal? Muy buenas muy noches. buenas noches, igual. También él ha escrito, ha entrevistado a todo México. Claro, exactamente. Creo que tiene un libro que se llama México Entrevistado. Ha visitado 150 países. Uf, no. No, no. Qué Y, maravilla. y dice que le da miedo volar. Le digo, pues Ah, ni modo que los haya visitado a pie, ¿verdad? No le da la vida. No le da la es muy vida buena. Habemos bueno, muchos miedosos de volar, pero pues se traga a uno el miedo. ahora, entonces tenemos que concluir que la historia es necesaria. La historia es Claro. necesaria para reconocerse, ¿no? Sí, o sea, la historia, independientemente de lo que decía al principio, que nace de esta mediación imperfecta, ¿no? Entre lo que tenemos o entre lo que dicen los historiadores, los hechos y nosotros, quienes recibimos el producto de esa mediación, independientemente de eso no quiere decir que todo sea... Si la literatura logra crear precisamente un espejo de la realidad, ¿no? Si lo logra de alguna manera a través de lo que construye, y muchas veces nos sentimos identificados con personajes que nunca existieron, el Quijote, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cuántos de nosotros amamos al Quijote y nunca, no existió, ¿no? Es un personaje y lo tomamos como algo casi real. Entonces, ¿qué no más la historia que nos puede ofrecer también acercarnos a nuestro pasado? eh, para poder dialogar con este presente. Pero yo sí soy muy cercano a una idea que está en la introducción al libro de Sor Juana que escribió Octavio Paz, donde él dice que Las precisamente trampas de la las fe. trampas de la fe, él dice algo muy interesante, que la historia no es lineal. Occidente nos enseñó a ver la historia bueno, también tiene su raíz en el cristianismo, que tiene esta idea de salir de un punto A y llegar a un punto B, ¿no? Es decir, una historia lineal. eh, y en este caso, la historia realmente es un entrecruce de momentos históricos. Es decir, eh, nuestra cultura, por ejemplo, tiene mucha de barroco todavía, tiene mucho de conceptual todavía, incluso, tiene mucho de esa Nueva España, ¿no? Que la vemos tan lejana y sin darnos cuenta muchas veces estamos caminando en esos terrenos. Eh, Creo que eso lo aprendió muy bien el propio Carlos Fuentes, que ese es otro gran literato, historiador, ¿no? Es decir, estos cruces de otras visiones y otros momentos históricos que están ahí. Digamos que un mismo momento es multidimensional. Exactamente. No lo podemos entender, no podremos entender este presente sin toda esa convergencia de momentos, ¿no? Es decir, eh, un momento crucial en la historia de Mesoamérica, la domesticación del maíz, cómo nos transforma, es decir, nos refleja este momento histórico y personas que pues, a diario pueden estar consumiendo el maíz, tomando el pozole, es decir, algo tan doméstico, cómo nos determina, ¿no? Algo entre comillas, pequeño, cómo nos determina. La caída del muro de Berlín, el Tratado de Libre Comercio, que nacen entre los 80 y los 90, ¿no? La Nace a llegada, pesar del levantamiento zapatista. sí, a pesar de todo eso, incluso cómo nos determina también el propio movimiento zapatista, es decir, todas estas irrupciones que siguen estando presentes en este presente, ¿no? Dialogan con este presente. Entonces la historia nos permite eso precisamente,
identificar esos patrones que a veces los tenemos como desdibujados, ¿no? Es decir, bueno, eh, yo recuerdo, es decir, pensemos, no sé, cómo determino, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, ¿no? Muchas personas, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta nosotros, mi generación por lo menos, de el significado que tuvo eso, ¿no? Y pareciera que este presente siempre fue así, siempre estuvo marcado por esta forma de ser, ¿no? De la actualidad, y no, o sea, estuvo marcado por muchos otros factores que incidieron en cómo vivimos, cómo pensamos, y que a veces se nos cuela, ¿no? A veces se nos cruzan, ¿no? A mí me gusta con mis alumnos, que son sacerdotes, les decía muchas veces, a veces son marxistas y leninistas y ni cuenta se dan cuando están con la huelga, cuando salen a marchar, cuando salen, son estrategias, le digo, del marxismo, eh, que se propuso la Sí. visión leninista, le digo. Entonces, eh, ahí están esos resabios del pasado, ¿no? O cuando cuando escucho a los normalistas con estas consignas, ¿no? De Lucio Cabañas, eso. Y ahí está la historia irrumpiendo, ¿no? Independientemente de lo que uno piense sobre esos momentos históricos y sobre la guerrilla, etcétera, es interesante cómo irrumpen, ¿no? Ya no con la misma fuerza de ese momento histórico, pero están ahí, ¿no? O sea, forman parte también de este presente, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante, cómo la historia nos permite ir identificando digamos, esas vivencias de la historia que de otro modo no las identificaría. No podríamos reconocer esos diálogos que tenemos con el propio pasado. Claro, Giselle Farrera, un deleite escucharlos a los dos, mi admiración a ambos. Gracias, Gracias, Giselle. gracias. Maggi Salinas, saludos. Maggi, José Noé Aragón. Esta charla me hace recordar la novela de Vargas Llosa, La Guerra del Fin del Mundo, Exacto, sí, historia y literatura o exacto. viceversa. Sí, sí, sí. Bueno, es que gran parte de de los escritores del boom estuvieron influidos profundamente por la historia y sobre todo por su historia, es decir, su historia inmediata y su historia previa e inmediata, ¿no? Es decir, las dictaduras, ¿no? Solo pensemos en El Otoño del Patriarca, La Fiesta del Chivo, Artemio Cruz, ¿no? El Señor Presidente, Yo Supremo, todas estas novelas que tienen al dictador latinoamericano como parte de su propia creación literaria, El pero que chivo están, estaba Trujillo, ¿no? Trujillo, y que están atravesadas por la historia, están atravesadas por estos momentos históricos que le son más cercanos, pero quieren decirlo. Entonces, gran parte bueno, la propia Elena Garro, con la presencia de Felipe Ángeles, una obra de teatro que escribió también muy buena. O sea, todos estos escritores y escritoras que están realmente asumiendo la historia, sobre todo latinoamericanos, y que la están llevando a la literatura. Tienes razón el comentario Sí, que me hiciste. es que es cierto, además, porque la literatura, ya en cuanto a novela, en cuanto a total ficción, Sí, a total ya en cuanto a ficción. total ficción, se apoya en hechos históricos. Claro, claro. Se va apoyando en hechos históricos. Bueno, los pasos de López de Sí, Ibargüengoitia, por ejemplo, exactamente. No, y ¿verdad? Gordy es una deleite, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Los Relámpagos de Agosto y cómo uno puede ver a través del humor, la sátira, la ironía, una reflexión profunda Con sobre... una finura extraordinaria. eh, es precisamente lo que logra la literatura, ¿no? Es decir, estamos viendo la historia y nos la pueden estar aventando en la cara, nos pueden estar diciendo de una manera que normalmente en un tratado, ¿no? Por ejemplo, por citar de los más contemporáneos que conozco, un historiador de apellido Miracaballos, que escribió una biografía de Hernán Cortés, la lees y si terminas así como tiene esta pretensión de objetividad tan grande
que la mitad del libro es la bibliografía y la No, documentación, no, pues ¿no? no. En la que se basa, ¿no? Para poder legitimarla, ¿no? Exactamente, entonces es muy pesada esta otra historia, que sí se basa en una documentación exhaustiva, pero de pronto podemos ver otros momentos en la literatura que también nos arrojan a ese Hernán Cortés, que en este lado, digamos, tal vez está lo más, entre comillas, objetivamente dibujado, pero en esta otra nos permite ver a un Hernán Cortés, como decía Yursenar, que lo podemos ver, que podemos ver sus enredos morales, que podemos ver su colmillo político, sus maneras, Sus digamos, sus pretensiones. pretensiones, que la literatura no las va a ocultar. Es decir, eh, la parte íntima del ser humano, desgraciadamente la historia no nos la va a ofrecer. Entonces, toda historia es una interpretación, Eso sí, completamente, completamente, absolutamente. absolutamente. Por más que mira, caballos me quiere escupir Sí, ahorita. claro. Una madre ¿Cómo crees? Aquí Toda tengo esta mitad del libro, es la dice lo contrario, bibliografía. ¿no? No, Sí. independientemente de eso, no podríamos meternos en la cabeza de un personaje histórico y saber realmente, o sea, es decir, en la historia podemos basarnos en documentos, discursos, lo que guste, ¿no? Pero sabemos bien que incluso un documento, una carta, muchas veces, claro que lleva nuestras subjetividades, pero también está matizado. O sea, el interior humano es muy complejo y esa parte nos lleva a la interpretación, ¿no? Es decir, cuáles son los motivos por los que, no sé, se escribió tal documento, se firmó tal otro documento. No lo sabremos realmente. Ahora veamos, en cuanto a ciencias, las ciencias exactas, la física, la química, la matemática, pueden ser ideologizadas. Claro, claro. Digamos, las ciencias exactas, eh, digamos, la ciencia en sí no. Es decir, la ciencia en sí misma no. Es decir, este dato es objetivo, A eh, por A igual y a ya, cuadrada. nada más. No hay pierde, ¿no? Más bien son ideologizadas en el momento en el cual se les da un uso, ¿no? Entonces, es decir, la ciencia, digamos, el dato que nos ofrece tal investigación no tiene Carga carga ideológica. ideológica, ¿no? Es decir, reventamos algo, ¿no? Es decir, la bomba atómica, la propia bomba atómica en sí, digamos, el mecanismo, lo que se Lo que obtuvo, libera la lo que energía. libera, no tiene nada, ¿no? O sea, es una Es reacción como base material. por altura sobre dos. Punto, ¿no? Ahora, el uso que se hizo de ese conocimiento es lo que tiene esa carga ideológica, eso claro que sí. Es decir, íbamos a llegar al espacio, ¿no? Pero en ese llegar al espacio tenemos dos países, Estados Unidos, Rusia, peleando por llegar primero, a ver quién llega primero, quién llega a la luna primero, etcétera. Entonces, la ciencia está trabajando, pero a la par también hay un Hay un elemento combustible político, ¿no? político completamente. Lo decía Chomsky muy bien en una ocasión en el MIT, en el Instituto de Massachusetts, Tecnológico de Massachusetts, le decían a él que firmara un documento para sacar a los militares de los laboratorios científicos y de ingeniería. Y le decía, ¿y para qué? ¿Para qué voy a firmar? Porque lo único que va a pasar es que ahora no vamos a saber que el complejo militar. En este caso, si sabemos que están acá, pues sabemos. ¿Qué va a suceder? Vamos a decir que se van a salir, pero lo van a hacer de otra manera, van a invertir de otra manera. Entonces, esa parte es la parte ideológica de las ciencias. Es el uso El uso, y el exactamente. usufructo. Sí, claro, o sea, es decir, Newton tuvo muchísimas aplicaciones que ayudaron a desarrollar el capitalismo, que ayudaron a desarrollar una serie de avances en términos políticos, económicos, que pues digamos, o sea, la gravedad en sí no tiene nada que ver, ¿no? No, No, nada que no, ver. pero a eso me remite a Arquímedes, Ah, exactamente. ¿verdad? Con sus máquinas de guerra.
exactamente. que con la luz del sol cegó a sus enemigos Pues sí, está usando la ciencia, pero pues para una a fines actividad políticos. política, exactamente. Entonces sí, la ciencia también tiene, digamos, en ese caso un uso, ¿no? Y el uso es lo ideológico, lo político, tiene esos fines, ¿no? No es el caso de la historia necesariamente está ideologizada. Sí, Tenemos que exactamente. Pues aceptarlo, lo tenemos que todo. aceptar, ¿no? Es decir, sí, yo recuerdo mucho la historia esta historia a través de los siglos, bueno, no la de Vicente Riva Palacio, sino escribió una historia de México, Daniel Cosío Villegas, y Daniel Claro. Cosío Villegas, grandes tomos, lo escribió a través de un pensamiento liberal, ¿no? Y para Vicente responder. Riva Palacio era más conservador. No, sí, no, Vicente lo hizo en el siglo XIX y Yo es la una cosa tuve. bellísima, ¿verdad? Bellísima, Sí, bellísima. sí, La yo también tuve. desgraciadamente las lluvias se llevaban mi tomo uno, pero todavía estoy peleado con el agua por eso. Pero sí, los tomos de Vicente Riva Palacio son hermosos, o sea, ilustrados, con tintas, o sea, muy, muy, muy bello. Eh, pero, insisto, en el caso de Daniel Cosío Villegas era una historia de México vista con el matiz liberal y Enrique Semo se juntó con otros historiadores para hacer una historia desde el punto de vista marxista, ¿no? Entonces, era como para responderle a este otro y mostrarle esta otra historia de lucha de clases, ¿no? Entonces, sí, sí, desgraciadamente la historia tiene que ver con quién la cuenta, Ahora ¿no? bien, la ideología es capaz de retorcer un hecho hasta que vire en su favor. Sí, exactamente. O sea, buscar los mecanismos necesarios para que pues mire. O sea, es decir, y ahí es donde viene lo que decía hace un momento, las interpretaciones. Es decir, y como dije, muchas veces los documentos también están truqueados. Es decir, yo recuerdo que había una disputa hace muchos años, el historiador Flavio Josefo escribió una historia de los judíos y hay una parte que es dentro de los pocos documentos históricos fuera de los evangelios que hablan de Cristo. Y entonces había una parte donde decía, tal fecha falleció el Jesucristo, punto. Pero en la Edad Media, un escribano medieval le agregó, falleció el Jesucristo, quien verdaderamente es hijo de Dios. Ya, ya, ya. Sí, ahí fue Y virando, ahí ¿no? fue, mira, entonces, cuando llega a nosotros, dices, canijo, o sea, Flavio Josefo, historiador Y judío de la y de época, la época, nos está diciendo, uno, que existió, y dos, que fue el hijo, que verdaderamente fue el hijo de Dios. Entonces, algo falla. algo falla acá, ya hasta que descubrieron que el copista había metido mano. Entonces, así, muchos documentos medievales, muchos documentos, no, entera, de la historia entera, están, digamos, atravesados por la ideología, ¿no? Muy bien, vamos a ver, aquí ya se sumó más gente. Ahora está, ¿quién más está? Temo de la Cruz, ¿cómo está usted? Nos estaba fallando. Elsa Josefina Altamirano Nepomuceno, saludos. También Rolman Josué Constantino, Saludos a Rollman, maestro de escritura creativa. así. Exacto. Tasman, saludos hasta Rayón. Maluye Villatoro. Mavi Vázquez, Mavi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, José Noa Aragón dice, Mehmed IV, fue el conquistador, el que llegó a Constantinopla. De Constantinopla, sí, Ujú. aplicó la ciencia con sus cañones que derribaron las dobles murallas. Claro. Sí, Sí. claro. Sí, o Y sea, con la ello cambió la guerra ciencia, como era entendida antes de ese suceso. claro, claro, claro. Sí, Sí, o sea, la ciencia es pues, la balística en sí, o sea, es sí, sí, física, sí, claro. química, es... Vamos a un anuncio, doctor, porque claro, esto claro. nos pagan para que hagamos este programa. A ver si está por ahí, si no se ha ido Sharon. Ya sabe usted que en Gasolinera La Fuente
pues ahora con todos estos problemas que ha habido, Gasolinera La Fuente sigue firme, sigue de pie y está dispuesta a servirle como siempre. Gasolinera La Fuente está en La Fuente, el lugar más icónico de Tuxtla Gutiérrez. Usted llegue ahí y disfrute de un buen momento, no precisamente de los que sean los momentos que hemos repudiado, pero sí, sí, pero un buen momento. ¿Por qué? Porque hay sombra, porque usted es atendido de inmediato ahí en La Fuente. La Fuente está en La Fuente. Bueno, no me está atendiendo Sharon y ya debería haber cambiado a el siguiente anuncio. Sharon, ¿dónde estás? La Universidad Salazar. Ponte atenta, Sharon, cuando esté hablando, porque me dejas aquí la pantalla ahí, nada más viéndola. La Universidad Salazar es la institución que ha aportado a Chiapas muchísimos profesionistas de alto nivel, que ahora ya se están desempeñando y ejercen liderazgos en distintas disciplinas. La Universidad Salazar es la primera universidad privada, es la más grande, por lo menos es la más grande que hay en el estado de Chiapas. Universidad Salazar. Bien, regresamos. Aquí está. Gusto en saludarle. Ah, me hablan, miren nada más, mi querida amiga Milo HL. ¿Cómo está? Saludos y abrazos, Luis Antonio Rincón García. Un Qué gran gusto abrazo, escucharlos. Un amigo. gran escritor, Sí, hombre. sí, sí. Otro que también cruza la historia con También con la literatura. sí, las raíces de la Pero ceiba, el libro sobre Fray Matías de Córdoba, muy, muy bueno. pues que lo traiga y que nos pongamos Sí, aquí que lo a comparta. leerlo, que lo comparta, por favor. Luis Antonio, no me deje solo. Comuníquese conmigo para hacer un programa. He hecho programas excelentes con él. Es un narrador Sí, excelente. sí, sí, estoy completamente. Suscribo, como dicen ahora. Suscribo, dicen, ¿verdad? Sí, Inscribo, suscribo. inscribo. Y entonces llegamos a la conclusión de que la historia tiene que ser necesariamente subjetiva y la historia es según los intereses de quien la cuenta. Claro, claro, claro. O sea, hay una pretensión de objetividad, eso sí, no se puede negar, es decir, ceñirse, ¿no? A lo que se tiene, a los documentos que se tiene, con lo que se cuenta, pero cuando estamos en terrenos en que estamos historiando, vamos a llamarle así, hechos tan complejos como la independencia, como la reforma, ¿no? Eh, es decir, no sé, vemos ahora, por ejemplo, cuando se habla de los sacrificios humanos, por ejemplo, en la época prehispánica, o sea, todo lo que genera tanto su negación como su aceptación, ¿no? Entonces, esta parte es, digamos, es la subjetividad presente en la propia historia, ¿no? Y es decir, eh, quien la cuenta asume digamos, una postura frente a la propia historia. Entonces, eh, muchas veces se ponen palabras, incluso desde la historia misma, en personas o en personajes que nunca las dijeron, ¿no? Pero El Quijote quisiéramos que las... decía, ladran los perros, Ah, eso está... señal que Pero mire, avanzamos. pero si hasta la literatura le ponen palabras que no. Eso ni siquiera lo escribió jamás. Isaac Castillo, No, un abrazos a saludo Raúl. al maestro Saludos, Isaac maestro. Castillo, Sí, hombre, nos mi conocemos maestro desde... de literatura. Sí, fue su Sí, sí, maestro sí. de literatura. Sí, fue mi Un excelente maestro. maestro. Sí, exactamente. Y aparte un gran locutor. Ah, sí, 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 no, no. Coincidimos en la radio, hicimos radio juntos un buen rato, coincidimos en la cabina, Ah, mire, cuando yo hacía interesante. radio. Eh, Rolman Josué Constantino, ¿qué papel creen que tenga la crónica literaria en la historia o su construcción? Esta suma de subjetividades es interesante. Es La una muy buena crónica, pregunta. sí, es muy buena pregunta porque a veces a la La crónica crónica, tiene que ser objetiva, dicen.
digamos, es como esta famosa neutralidad, ¿no? Del que mira, del testigo, ¿no? Que es, digamos, la definición más antigua, la definición clásica que nos coloca Tucídides cuando escribe la historia de la guerra del Peloponeso, la definición es del testigo, ¿no? Entonces escribo lo que veo, ¿no? Eh, Sin embargo, es Sería el difícil. protopositivista, El pro- Tucídides. Sería sí, la semilla total de los positivistas, sí, pero lo dudo mucho. O sea, es decir, el discurso tan impresionante que le pone a Pericles, es muy difícil Que ha sido que haya sido verídico, exactamente, ¿no? Es y decir, objetivo. entonces, creo que también la crónica parte de eso, ¿no? De ver los hechos, narrarlos. Sin embargo, eh, la subjetividad siempre se nos cuela. Es decir, yo solo pienso en uno de los grandes cronistas que fue Carlos Monsiváis y es Todo ideologizado, completamente, ¿no? Es ideologizado, decir, con toda su excelencia. exactamente, ¿no? Es decir, todo lo que contaba estaba atravesado por su forma de pensar, por su forma por sus ideales políticos, etcétera, ¿no? Entonces, Pongámoslo en lo más plano y lo más raso que puede haber, o un partido de fútbol narrado por alguien que le va al América. no se puede. El balón pasa a 10 metros de la portería, pasó cerca, rozando el poste, Lo pero no es que- cierto. Lo estamos uno viendo y no es cierto. Entonces, tenemos que ser, pues, tenemos que entender que hay una postura ante los hechos, ¿no? Claro, exactamente, lo dijo muy bien. O sea, hay una postura ante los hechos y entonces a veces ni siquiera nos damos cuenta, eh, insisto en esta expresión de Wittgenstein, el lenguaje nos gasta bromas. Entonces ni siquiera nos damos cuenta que estamos tomando partido y utilizamos expresiones que de pronto queda en quien nos lee, digamos, dejo como que aquí hay algo que está ocultando, que no se da cuenta el Porque la propio, historia también oculta. la historia oculta, es decir, claro, claro, es decir, hay mucho de lo que se tiene que leer entre líneas en la propia historia. Entonces, acercarnos a la historia es precisamente acercarnos, no con aquí vale decir, no hay que acercarse a la historia con la ingenuidad positivista. Es decir, Claro, ¿no? Aquí hay un hecho verídico, aquí nada más está el acta de nacimiento de Hidalgo, ¿no? Y aquí está, y aquí nació, y aquí dice, y aquí dice. Y de repente encontramos un documento que contradice todo lo que está acá. Entonces, acercarnos con esta fe ciega hacia el documento como tal, no le hace bien ni a la propia historia. Es decir, hay que ver que estamos hablando con hechos humanos, y los hechos humanos están atravesados por todo tipo de imperfecciones y exactamente. de inexactitudes. Adolfo Obermeyer. Saludos, señorón. Ya es que ya me vio viejito. Don Enrique García Cuellar. Ya estoy, ya estoy viejito. Soy un fan de sus publicaciones tan acertadas y sobre todo con un toque fino, certero, sin perder el sentido del humor. Muchas gracias, don Adolfo Obermeyer. Tiene nombre y apellido alemán, Alemán, judío, judío alemán. judío alemán. Meyer es uno de ellos. Rolmar Josué Constantino. Parece que la objetividad, sin caer en el relativismo, es pretensión. Necesaria, pero pretensión. Claro, claro, Eh, claro. Claro, o sea, o sea, el ser humano, aquí voy a retomar un tema que lo tiene también usted muy, muy encaminado estas semanas, pero una de hacia el final de la vida de Derrida, todas las pretensiones que él tenía de que no había, digamos, verdades, o que en todas estas pretendidas verdades siempre habrían ciertas tensiones o contradicciones que había que descubrir con la deconstrucción, ¿no? Entonces sus críticos, pero sobre todo Habermas, el otro filósofo, le decía, sí, está bien, vamos a decir que toda verdad puede ser
sometida a un escrutinio tan profundo como el que tú indicas, pues, es decir, vamos a llegar a la relatividad absoluta, pero dentro ya de los aspectos políticos, sociales, sí se requieren ciertas estabilidades. O sea, no podemos estar jugando con una serie de relativismos que no nos van a llegar a ningún lado. Entonces, independientemente de que podamos cuestionar ciertas situaciones como la democracia, es decir, ya hice la deconstrucción de la democracia y encontré sus contradicciones internas, sí, pero en este momento nos está permitiendo organizarnos. Entonces, sí se requieren ciertas, vamos a decir, pautas regulares, objetivas, ¿no? Porque si no, realmente todo sería, pues, interpretación, como dice Nietzsche. Pero dentro de la propia, o sea, ese es el papel que juega digamos, la ciencia objetiva como tal, ¿no? Es decir, permitirnos dentro de esta selva de Pero el interpretaciones, gran pecado de Derrida que viene desde Foucault, es así. el gran pecado para mí, usted me puede aclarar Ujú. esto, es que después de la deconstrucción no hay propuesta. No, 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 la propuesta era esa. Ah, Entonces, bueno, sí, o sea, la propuesta era eso, o sea, vamos a te decir voy a así, traer mi motor porque no funciona bien, fíjate que da tirones el carro. Bueno, déjame el motor. Lo voy a deconstruir. Te voy a decir, mira, aquí este están los pistón, problemas, aquí están los problemas, ahora ármalo. No puedo. No, no, precisamente sí, esa fue una de las grandes críticas que hacia el final de su vida Derrida intentó responder, ya no alcanzó, ¿no? Desgraciadamente, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, no había, y esa es la crítica que le hacía el propio Habermas, es decir, bueno, ya encontramos la crítica al capitalismo, ya encontramos las contradicciones profundas del marxismo y encontramos del socialdemócrata y y aquí está todo ya, eh, digamos, deconstruido. Bueno, ¿y ahora qué? No hubo más, no hubo el siguiente No, paso, no no, dieron el no, siguiente no, no paso. dieron el Y siguiente es una gran paso. irresponsabilidad porque sí metieron todo el ruido. Ah, no, claro, claro, claro. Ese ha sido uno de los elementos que la filosofía que no está en esta escuela les ha dicho siempre, ¿no? Es decir, eh, no había lo mismo pasaba con Foucault, es decir, todos estos análisis históricos que, digamos, eh, de pronto estudiaba elementos que estaban fuera de la historia, los grandes temas. Vamos a regresar a la historia, ¿no? Es decir, la locura, la sexualidad, no eran temas de la historia y de pronto voy a hacer la historia de la cárcel, voy a hacer la historia de los manicomios, entonces de pronto eran ese tema. Y ya estaban, digamos, puestos, ya había encontrado los mecanismos que se utilizaban, todo. Formaron un nuevo lenguaje, Pero después, recrearon el lenguaje, pero después, ¿qué? desgraciadamente, esto no venía acompañado de una propuesta. No, Ese era uno de los grandes problemas que tenían estas filosofías, porque, y es lo que siempre se les criticó, Habermas fue uno de los grandes críticos de toda la escuela francesa en ese sentido, porque ellos te demostraban, decían, sí, mira, aquí está, esto se contradice, aquí hay tensiones, ya encontramos que Dios, verdad, patria, todos estos elementos pueden ser cuestionables, sí, ok, muy bien, pero ¿y ahora qué? Si ya sé que son ahora cuestionables, nada. ahora nada, sí, ahora nada, exactamente. Entonces, esa es la otra parte, o sea, es decir, más allá de esta creación del lenguaje que acaba de decir, más allá de estar dando los golpes así bueno, como el bichito que está pegándose contra el cristal, Sí. necesitamos precisamente romper ese cristal. O sea, estamos viendo la luz, pero pues nada más la describimos, le decimos, sí, pero esta luz tiene también una oscuridad y ta. Sí, pero pasas Perfecto. del cristal. Sí, pero tienes que pasar ese cristal, porque si no lo pasas, entonces no tenemos todos los elementos económicos, políticos, todos estos elementos no estaban trabajados precisamente por ellos.
Claro, y de ahí la crítica, y que se llevaron con ellos hasta Que la sigue hasta la muerte. fecha, es Sigue decir, la fecha, sí, sí. cuando piensa Mira, está uno, Malena Espinosa, no, ahí está mi mamá. que la mando saludar. Eh, y gracias a todos. Pues se nos acabó el tiempo, Ah, siempre doctor. vuela. Siempre vuela el tiempo. Ya nos quedan 5 minutos. Un cierre, una conclusión. Pues eso, que nos acerquemos a la historia como, como es, ¿no? Es decir, sin pretensiones, creo que lo dijo muy bien Rollman en su comentario, sin pretensiones de creer que esto es una verdad absoluta, tal vez como pueblos que vivimos la contrarreforma nos gusta, las verdades nos gustan, y no es tan mal tampoco, ¿no? Siempre tenemos que tener ciertas regularidades en nuestra vida, ¿no? No tenemos por qué ser siempre filósofos franceses y estar Claro. cayendo en una serie de relativismos absolutos, pero Valga la tampoco, valga contradicción, la ¿no? contradicción, pero tampoco necesitamos precisamente creernos todo y dejar de lado la subjetividad, ¿no? Es decir, acercarnos a la historia, reconocernos en la historia, dialogar con la historia precisamente, es decir, encontrar nuestras raíces ahí, encontrar lo que hemos sido, pero también Y lo que que estamos cada uno siendo. interprete Y también. cada uno, de hecho, así Así es. es, O no sea, se puede evitar. no se puede evitar, exactamente. O sea, es decir, cada uno va a interpretar. Yo recuerdo un libro sumamente ideológico que se llama México, Tierra de Volcanes, y que defiende a la iglesia a rajatabla, se va en contra de los liberales, y bueno, es una visión completamente diferente. Yo la disfruté a profundidad, y no por eso me siento monárquico, católico, ferviente de estos dogmáticos, ni un conservador absoluto. O sea, Y es decir, cerrado a y todo. cerrado a todo, ¿no? Disfruté la Sí, lectura, claro. aprendí también, y eso también me da esta idea de que hay otras visiones, pues más allá de la que yo pueda tener, pues. Bueno, gracias, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, doctor Igualmente, no, gracias siempre Raúl por la Vázquez invitación. Espinosa. Y siempre un lujo tenerlo aquí en el programa. Gracias en primer lugar a todos ustedes que estuvieron participando. El programa se queda a ver cuántas miradas cosecha. Saludos a la señora Malena, que la acabo de ver, la acabo de saludar. Cristian Vera, saludos. Y soy Enrique García Cuellar. O sea, bueno, agradecimiento a Sharon, que hizo posible la transmisión de este programa. ¿No? Y se lleva su Y gracias libro. por el libro, ¿no? Ah, Sí, está, gracias, lo vuelvo a poner por está acá. pesadón, está Está pesadón. pesado, ¿no? Pero es un gran libro, no. Un Yo ya gran libro. estoy, desde hace rato lo quiero volver a abrir porque estoy emocionado de ver Qué bueno. de leer lo que Pues muy está dentro. merecido, muy No, gracias. merecido. Y soy Enrique García Cuellar. Nos vemos la próxima semana. Hoy es martes, no, el jueves, con otro programa, a ver quién está programado para el próximo jueves, aquí a las 9 de la noche, en La Noche es Joven. Muy buenas noches. Gracias, Sharon.